Mario Patrón, él es maestro en Derechos Humanos, actualmente rector de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, con el gusto de saludarte. Buenas noches a ti y al auditorio. Siempre un gusto. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues cuéntale a la gente qué pasó en Camargo, Tamaulipas. 19 migrantes asesinados, al parecer por las propias autoridades, pero cuéntanos tú la historia. Sí es, Leo. Bueno, estamos hablando, por desgracia, de una historia más que se da hacia finales del mes de enero. Resultan calcinadas dos camionetas y empiezan a trascender que se trata de personas migrantes, 19 cuerpos en su conjunto, por lo menos 14 serían migrantes. Es muy importante decir, Leo, que no es el primer caso de este tipo y sobre todo en Tamaulipas. Tenemos que recordar hace 11 años el caso de San Fernando con 72 personas migrantes también que fueron halladas, ejecutadas, etcétera. Es muy importante, Leo, en estos entornos saber a partir de qué lentes conceptuales leemos la realidad, sobre todo porque muy pronto en la investigación trascendió de que por lo menos 12 policías estatales pertenecientes a un grupo de operación de élite de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas habrían estado vinculados con la ejecución de estas personas migrantes y su posterior incineración junto con los vehículos en donde se iban. Entonces, es muy importante el marco conceptual para entender la realidad, Leo, y hay muchos quienes hemos insistido en que hay que hablar en nuestro país, parcelas enteras, territorios enteros de nuestro país, viven y enfrentan entornos de lo que llamamos conceptualmente macrocriminalidad. Es un concepto que viene de la dogmática alemana, Leo, y que justo es un mecanismo, un andamiaje en donde se fusiona el crimen organizado de origen privado, bandas criminales, con el crimen organizado de origen público. Es una suma de institucionalidad pública más crimen organizado igual a macrocriminalidad, Leo. Lo que hay detrás de esto es una estrategia de control territorial, Leo, en donde la institucionalidad ya no sirve para ser garante de derechos de la ciudadanía, sino sirve para los intereses del crimen organizado. Esa es la expresión de Camargo, Leo. Estamos hablando de policías estatales, de la Secretaría de Seguridad Pública, pero también ya de funcionarios del Instituto Nacional de Migración que habrían sido solo cesados, es lo que sabemos hasta ahora, porque una de las camionetas donde se transportaban migrantes había sido previamente decomisada por el INM. ¿Qué es lo que está detrás de la macrocriminalidad, Leo? La suma de poder político, poder económico, más poder armado. Se quiere controlar un territorio del país bajo la idea o bajo la finalidad de asegurar un negocio. Por eso se trata de una empresa criminal, que es otro concepto que viene de Klaus Rochin, también de la dogmática alemana. Lo que busca este control territorial es apoderarse de todos los circuitos, primero de la economía ilegal, todos los mercados negros y todos los tráficos ilegales. Leo, estamos hablando de drogas, estamos hablando de armamentos, pero también estamos hablando de personas, Leo, y lo que demuestra Camargo justo que está en disputa las rutas de tránsito de personas principalmente centroamericanas que por el sueño americano pues transitan por nuestro país. Eso es lo que está en juego, un mecanismo de economía, de negocio, en este caso ilegal. Pero la macrocriminalidad, Leo, también busca irse apoderando poco a poco también de los espacios de la economía formal. Por eso es que requiere el poder político. Si uno ubica estos casos, Leo, en donde es la suma de poder político, poder económico y poder armado con la finalidad de controlar un territorio, pues tendríamos que hablar que por desgracia Camargo no es un caso aislado en nuestro México. Podríamos hablar del mismo caso de los 72 migrantes hace 11 años en San Fernando, pero podríamos hablar, recordarás seguro, el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, en manos de policías estatales y entregados al crimen organizado, o el caso más emblemático podría ser probablemente Ayotzinapa, Leo, en donde es un concurso de los 3 niveles de gobierno. Por desgracia, poco hay un enfoque, Leo, de las instituciones públicas
desde esta perspectiva de macrocriminalidad. Es la suma de dos andamiajes, el crimen organizado privado más la institucionalidad pública. Si no hay ese enfoque, Leo, pues generalmente se tienden a minimizar los hechos. Recordarás que Ayotzinapa inicialmente lo minimizaron como el caso de un alcalde corrupto, que era Abarca, o Tierra Blanca lo minimizaron diciendo que era un conjunto de policías corruptos. No, aquí se trata de estructuras que ejercen el poder para el crimen organizado y para esos intereses económicos, Leo. Por eso es que lo que tenemos es la impunidad, es lo mismo en San Fernando. Lo que se ha determinado en San Fernando es que por lo menos las policías municipales, Leo, estaban enterados de los hechos, los permitieron, pero también generaron una cobertura permisiva y activa para que esos hechos. Hoy, ¿qué es de San Fernando? La impunidad, como tú bien decías al inicio de la entrevista. Entonces, me parece pero a ver, escucho. Lo que nos estás tú describiendo es la mismísima definición de Estado fallido. Y la verdad, aquí lo importante en todo caso es, pues a lo mejor no nos sorprende que ahora hayan asesinado a estos 19 migrantes por esta estructura criminal, política, económica que tú describes, pero aquí la pregunta es, pues, ¿qué debería hacer el gobierno federal, sobre todo, frente a esta masacre? Porque, insisto, lo que tú nos estás pintando es un Estado fallido. Sin duda alguna, Leo, por lo menos tenemos a un Estado que fortalece a la criminalidad y forma parte de esta estructura, de este andamiaje de macrocriminalidad. ¿Qué es lo que han hecho las instituciones públicas? Como yo te decía, primero es minimizar los hechos, focalizándolos no a un problema de institucionalidad pública, sino un problema de unos cuantos funcionarios corruptos. Ahí me parece que ya hay un déficit en la capacidad de respuesta y de voluntad política del propio Estado. Y lo segundo que yo te comentaría es la impunidad. San Fernando debió haber sido un premonisorio para evitar que hubiese Camargo y que hubiese la masacre de Tamaulipas 2, la fosa común de la carretera Cadereyta, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de nuevo de un territorio que es Tamaulipas y que está sometido a este tipo de estructuras, Leo. Por eso es muy importante que si uno tiene estos abordajes con esta profundidad, como es la dimensión de la macrocriminalidad, la respuesta del Estado tendría que ser, ahora sí, tope ante quien tope. Y Leo, recordar solo lo que publicó recientemente Animal Político, que son esta serie de poco más de 30 testimonios en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se recabaron de noviembre del 2019 a febrero del 2020, Leo, en donde son testimonios del horror totalmente. Estamos hablando de agresiones sexuales a mujeres, estamos hablando del uso para trabajo forzado de jóvenes en manos del crimen organizado. Estoy hablando de puras personas migrantes que tienen una condición de vulnerabilidad agravada, Leo, y estamos hablando de torturas, estamos hablando de mecanismos de extorsión, y eso es imposible que suceda sin la cooptación, infiltración, pero sobre todo actuación consciente y activa de las instituciones públicas. Por eso no basta procesar a 12 policías, Leo, nos tendríamos que preguntar, ¿el secretario de Seguridad sabía? ¿El gobernador sabía? Porque en la medida en que se develen lo que se llaman las redes ilícitas de poder, Leo, y cuando se investiga una red ilícita de poder, justo lo que se determina son cuáles son aquellos poderes económicos, políticos y armados que participaron, ¿sí?, en una estructura hacia abajo, pero también hacia arriba. En la medida en que podamos tener ese tipo de casos de acceso a la justicia, es que se van a generar entornos preventivos, Leo. Y lo otro que yo comentaría, que seguro tú estás de acuerdo conmigo, es que la gran apuesta de este gobierno, como sucedió con Peña y sucedió también con Calderón, ha sido a la respuesta reactiva en las calles. Ahora había Guardia Nacional, antes era el Ejército solamente, ¿verdad? Entonces, me parece que esa respuesta reactiva en las calles, pues pareciera que la violencia
surge pues de manera inédita y prácticamente de la nada. No, la violencia tiene orígenes y uno de esos orígenes está justo en la infiltración de las instituciones públicas y me parece que es lo que no se está atendiendo y es la oportunidad diferenciadora que tendría este gobierno a diferencia de los otros dos. Acuérdate que tenemos ya, este es el tercer sexenio con la llamada guerra contra el crimen organizado y siguen las mismas estrategias. ¿Por qué pensar que vamos a tener resultados distintos, Leo? Coincidirás conmigo. Coincido completamente contigo, Mario, y te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy. Caray, otra más a San Fernando, a Ayotzinapa, ahora a Camargo, en fin, qué cosa. Gracias, Mario, muy buenas noches. Abrazos, Leo, saludos a ti y a tu auditorio. Hasta luego. Gracias a Mario Patrón. Voy a hacer una pausa. Voy a platicar ahora con Alejandro Macías, con el doctor Alejandro Macías. Ya comenzó la campaña de vacunación en México. Vamos a ver cómo comenzó, si comenzó bien, si la estrategia va por buen camino. En fin, regresamos en un momento más.